Pero al inicio, bueno, de las enfermedades, por alguna razón, algunas enfermedades pues, dañan más la parte intersticial, ¿no? Y hay otras noxas como el tabaco, de repente la exposición al humo de leña, ¿no? Que es clásico, producen enfermedades obstructivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de PID, ¿no? En realidad es un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? No es un diagnóstico etiológico, simplemente nos dice que hay una enfermedad intersticial. Ese es el primer punto que se debe entender, ¿no? O sea, decir EPID en realidad es como decir fiebre, ¿no? No nos dice la enfermedad. Cuando yo tengo un EPID, yo tengo que echarme a buscar qué causó ese EPID, ¿no? La mayoría de veces, al menos en nuestro medio, ¿no? Son enfermedades secundarias, ¿no? Póngase enfermedades ocupacionales, por ejemplo, exposición a algunos materiales inorgánicos, exposición a la madera, exposición durante la agricultura, ¿no? La mayoría de veces. Pero cuando ustedes revisan EPID en los libros, ¿no? Ustedes ponen la palabra EPID y de frente te manda a fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que, como les digo, en nuestro medio casi siempre está asociado a enfermedades secundarias. Idealmente nosotros deberíamos hacer un diagnóstico diferencial entre si es una enfermedad pulmonar obstructiva o una enfermedad pulmonar restrictiva. Deberíamos hacer eso. Pero en la práctica, la sospecha es generalmente porque el paciente viene con disnea, se le hace alguna radiografía y se encuentra el patrón intersticial, ¿no? Entonces decimos, es una enfermedad intersticial, cuando nos echamos a buscar a ver qué es lo que pudo dañar su pulmón, ¿no? Pero idealmente deberíamos hacer también las pruebas de función pulmonar, ¿no? Así como para el hipoxia, sus pruebas de función pulmonar, igual, ¿no? Porque si ustedes van a la práctica médica, tanto en el MINSA como en E-Salud, y revisan las historias de medicina, por ejemplo, será pues un 60-80% de enfermedades, dicen, EPOC exacerbado, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cuántos serán EPOC realmente? ¿No? ¿Cuántos de repente serán enfermedades intersticiales? Lo que pasa es que metemos a todos en una sola bolsa. Espirometría, tanto en el MINSA como en el MINSA, menos que yo trabajo, no hay ni siquiera un equipo para decir vamos a medir espirometría, hacer la espirometría de todos los pacientes. Creo que salud ocupacional no tiene un espirómetro para determinar enfermedades ocupacionales. Entonces no hacemos esa distinción y es necesario, sí, porque nos ayuda no es una herramienta diagnóstica, pero es una herramienta que nos ayuda a definir qué patrón es, ¿no? Nos ayuda a definir, y de acuerdo a eso yo voy a dar un mejor tratamiento. Entonces, EPID es eso, ¿no? No es más allá, no es romperse la cabeza, simplemente hay que decir que detrás de eso hay una enfermedad de POC, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Como dice acá, grupo de afecciones con manifestaciones clínicas, radiológicas, institucionales, respiratorias similares. O sea, es un grupo de enfermedades, ¿no? Entonces, decir EPID solamente es un diagnóstico sindrómico, ¿no? Las principales alteraciones anatomopatológicas afectan a las estructuras alveolo-intersticiales. Miren lo que dice, ¿no? No solamente es la parte intersticial respecto al tejido de sostén, ¿no? Sino también dice alveolo, ¿no? O sea, la parte terminal de la vía respiratoria. Las causas, por lo general, dicen son desconocidas, ¿no? Y mira, por eso les decía, ¿no? Cuando ustedes revisan los libros, pues van a encontrar neumonías intersticiales idiopáticas, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial específica. Alguna vez van a encontrar en alguna historia estos diagnósticos bien tranca, ¿no? Lo van a encontrar, ¿no? Y probablemente no hagamos bien el diagnóstico, ¿no? Porque si está escrito en los libros, debe haber cercanía a estos diagnósticos, ¿no? Bronquiolitis respiratorias como enfermedad pulmonar intersticial, en los niños, ¿no?
neumonía intersticial descamativa, neumonía organizada criptogénica, neumonía intersticial linfocítica. Miren, si yo encuentro uno de estos diagnósticos, pues es un tigre, ¿no? Ha hecho un diagnóstico muy bueno, ¿no? Porque miren, hay enfermedades que no son comunes para nuestro desempeño habitualmente, ¿no? Son enfermedades que de repente viene un paciente, tiene una enfermedad intersticial y no le encuentra una causa. Ahí de repente no hay un factor de riesgo, ¿no? Ahí echarme a buscar y decir qué está pasando con nuestro paciente. Pero como les digo, la mayoría de veces está asociada a causas conocidas, ¿no? Como enfermedades de colágeno, polvos inorgánicos, fármacos, radioterapia, ¿no? Algunas enfermedades hereditarias, ¿no? Dentro del su mismo nombre dice, ¿no? Intersticio, tejido de sostén, colágeno, ¿no? Entonces, una de las principales el grupo principal de enfermedades que secundariamente pueden producir enfermedad intersticial difusa están las enfermedades reumatológicas, ¿no? Las enfermedades reumatológicas, esto lleva reumatología, ¿no? Perdón, esta semestre, ¿no? ¿Qué enfermedades tenemos? Pues artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide y su nombre nos lleva a pensar nos lleva a las articulaciones, ¿no? Ahí al toque, ¿no? La idea de las articulaciones. Pero en realidad son enfermedades sistémicas. Son enfermedades sistémicas, pero lo han denominado así. Entonces, la artritis reumatoide, por ejemplo, no solamente es inflamación de articulaciones, es daño del colágeno a nivel de las mismas articulaciones, a nivel de la piel, a nivel del pulmón, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un EPID, no hay un factor de riesgo al que haya estado expuesto, pensamos una de las principales grupos de enfermedades son las enfermedades de colágeno, ¿no? ¿Cuál es la principal enfermedad de colágeno que produce EPID? ¿Punto usted? No. Yo no. Esclerodermia sistémica. Esclerodermia sistémica. La esclerodermia sistémica es una enfermedad. ¿Han visto alguna vez esclerodermia sistémica? ¿Sí? Hay una doctora de una enfermedad, doctora, ¿no? Que trabaja en posgrado. ¿Lo conocen? La doctora Margarita Isla. ¿No la conocen? Esa diferencial es esclerodermia. Se nota rápido, uno lo ve, la esclerodermia, uno a la vista no ve cómo la cara está bien estiradita, ¿no? Brillosa. Uno se acerca, tiene la piel está cartonada, dura, ¿no? Hay un signo clínico que le llaman la boca de pajarito, ¿no? Vuelve a la boca, lo vuelve, pero lo reduce bastante. Uno ve eso y de lejos dice, eso es esclerodermia, ¿no? Y mira los dedos, ¿cómo se llama? Uñas en pie de reloj. Sí que debe tener daño. Entonces es semiología, ¿no? Luego vienen las otras enfermedades reumatológicas, ¿no? La artritis reumatoide, lupus, todas pueden producir daño en cierta medida, ¿no? Pero la que más produce es la esclerodermia. Lamentablemente lo produce a edades tempranas, ¿no? Van a haber pacientes de 25, 30 años ya con un pulmón ya bien dañado, ¿no? Hacen su EPI, hacen su patrón intersticial, secundariamente a eso hacen rápidamente hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces ese es el daño, ¿no? Pues enfermedades más raras, sarcoidosis, ¿no? Sarcoidosis, por ejemplo, ustedes revisan literatura tanto anglosajona como europea, van a encontrar la sarcoidosis, ¿no? En nuestro medio, en el Perú, menos casos no hay, ¿no? Proteinosis alveolar sí es una enfermedad un poquito rara, pero sí se ve. Microlitiasis alveolar, alguna vez vi un paciente
paciente con hiperparatiroidismo, ¿no? Que había hecho una litiasis terrible, no de su páncreas, no de su pulmón, ¿no? Son enfermedades raras. Eosinofilias pulmonares, ¿no? Estas eosinofilias también no son comunes, ya van por ahí de la mano algunas veces con las enfermedades reumatológicas o hay un cuadro, me lado del mato ya, ¿no? Me lado del mato. Pero si vas a estar en tu celular, mejor. Ya, por favor. Hematología bien llevado, ¿no? Bueno, al menos ya tienen una noción, idea del transcurso de los años y la final. Hay algunas leucemias que producen las llamadas crisis leucémicas, en algún momento hacen sus crisis. Y dentro de ellos hacen pues, una leucocitosis masiva, ¿no? Leucocitos 100.000, 80.000, ¿no? Y esto empieza a infiltrar los pulmones, ¿no? Se llama infiltración fagítica, ¿no? Y semeja mucho a un patrón tipo alveolar difuso, como si fuera un edema agudo pulmón, una mixtura ahí con otros tipos de enfermedades, pareciera una enfermedad cardíaca incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces también se puede dar en ese contexto, ¿no? Las amiloidosis, ¿no? Hay algunas enfermedades crónicas que producen depósito de amiloide, ¿ya? Por ejemplo la artritis reumatoide, la tuberculosis pueden producir a la larga amiloidosis, ¿no? Pero muy pocos a veces lo tienen en la cabeza, entonces te pasa por desapercibido, ¿no? Cuando piensa, hace poquito llegó por ejemplo una paciente con síndrome nefrótico al hospital, ¿no? No era diabética, no tenía lupus, ya le habían hecho descarte de todas esas enfermedades, ¿no? Y tenía ya un daño renal. Me llamaba la atención que los tamaños de los riñones estaban dentro del límite normal. Pues cuando eso pasa, nosotros pensamos en probabilidad de amiloidosis, una de las enfermedades que vaya renal crónica, el tamaño de riñones. Ustedes saben que en la enfermedad renal crónica los riñones se van reduciendo, ¿no? ¿Cuánto mide el riñón? Así que 6 por 6 por 12, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos tamaños reducidos y hay una pobre diferenciación córtico-medular, eso ya es crónico, ¿no? Entonces, eso puede estar incluido ahí la amiloidosis. Entonces, acá miren, como les decía, un puesto de rojo es de la neumonitis especial idiopática, que hasta la final va a dar una fibrosis idiopática. En nuestro medio hay que nosotros siempre ver, buscar causas secundarias, ¿no? Como algunas enfermedades granulomatosas, algunas enfermedades hereditarias, como ya mencionamos, un poco raro, algunas entidades específicas que hay en nuestro medio, ¿no? Por cierto, el paciente que trabaja en mina, ¿no? Más o menos se imagina cómo están sus pulmones, ¿no? Los carpinteros, por ejemplo, ¿no? Los mismos agricultores, ¿no? Entonces, tenemos acá nosotros bastantes factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el diagnóstico, miren, dice el patrón, ¿no? Y los criterios, bueno, son los criterios diagnósticos, ¿no? Hay que tener en cuenta su fisiopatología en relación a la enfermedad de fondo que haya, ¿no? Igual que el EPOC, se puede producir exacerbaciones agudas, ¿no? La función pulmonar es un patrón restrictivo, ¿no? Es un patrón restrictivo. ¿Por qué se caracteriza el patrón restrictivo? A ver, voluntario. El índice de difenado se mantiene por encima del 70%. Ya. Entonces, el rol de la fibrobroncoscopía, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con EPI, incluso con EPOC, ¿no? ¿A cuántos han visto que le hacen fibrobronco?
anécdota con Nemo, ya Juan Rodolfo se han visto. No hay, ¿no? El departamento de medicina no tiene fibrosis. Entonces, y a veces no se hacen algunos procedimientos, no porque no se quiera, ¿no? Y a veces pensamos que la enfermedad está ahí y eso nomás hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades reumatológicas sirven bastante para ver actividad de enfermedad, ¿no? Unos que van a ser reumatólogos por acá, ¿no? Van a pedir a algunos pacientes de manera programada, ver aquellas enfermedades reumatológicas, sus controles o incluso también en situaciones agudas, ¿no? Nos ayuda a ver actividad de la enfermedad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente, una paciente con diagnóstico de lupus, ¿no? Está en ventilador, su compañero no ha visto, ¿no? ¿Con quién no su compañero? Entonces es una pacientita que ha hecho, ya tiene un compromiso tiene fibrosis, ¿no? En los pulmones. Y entró en ventilador y cuando vimos la placa, pues en la placa había una imagen radiopaca a nivel derecho, ¿no? Y bueno, dio la impresión que se había pues aspirado. Entonces, el manejo de la UCI, bueno, ustedes van a ser intensivistas en su ventilador, darles antibióticos, inhaladores y por ahí, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a fondo, no será actividad de la enfermedad, ¿no? Puede ser actividad de la enfermedad, ¿no? ¿Y cómo sabemos si la enfermedad está activa? Pues ya lo verán en reumato, ¿no? Van a ver cómo buscamos actividad de una enfermedad reumatológica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un lupus, ¿no? Si el lupus veo que está haciendo anemia, está haciendo hemólisis, veo que el lupus su falla renal empieza, su creatinina empieza a aumentar, hace fiebre, hace policerositis, ahí esta enfermedad está activándose o está activa, ¿no? Y el manejo es un poco diferente, pues, ¿no? Es diferente tratar una neumonía por infecciones que un cuadro, una neumonitis, por ejemplo, intersticial por lupus, ¿no? Ahí hay que darle corticoides, inmunosupresores, qué sé yo, ¿no? El manejo es un poquito diferente, ¿no? Biopsia quirúrgica, ¿no? El temor a que el paciente se reviente su pulmón hace que no sea un procedimiento de rutina, ¿no? Pero si el caso amerita, pues con el cuidado respectivo, pues a veces se arriesga, igual que cerebro, ¿no? A veces el cerebro igual hay enfermedades que el paciente está volviéndolo muy incapaz, ¿no? Va afectando sus extremidades, qué sé yo, sistema nervioso sensitivo, motor, no se llega a un diagnóstico, hay que sacarle una muestrita, ¿no? Sí se hace, ¿no? Pero habitualmente son órganos pues, muy lábiles que si a veces hacemos un procedimiento pues, podemos generar incluso secuelas, ¿no? Doctor, cuando dicen fibrosis pulmonar, o sea, sin la parte idiopática, ¿se refieren a EPITA en general o es que es una entidad específica? Miren, el término fibrosis indica que yo veo ya un cuadro intersticial. Si nosotros, y esa fibrosis, como les decía, puede ser pues, primario, puede ser secundario. Yo digo fibrosis por asbesto, ya es un asbesto, eso ya es un diagnóstico biológico, ¿no? Pero si no sé, digo fibrosis, digo eso, hay un epidemio. Entonces, claro, fibrosis, el término tiene una connotación incluso anatomopatológica, pues, ¿no? Inicialmente colágeno, todas esas cositas, ¿no? Y así como el EPOC es un proceso inflamatorio crónico, acá también hay un proceso inflamatorio, se supone, ¿no? ¿Cómo se va a dañar el colágeno? Hay un proceso inflamatorio. Y si, por ejemplo, es un EPIC secundario a alguna enfermedad reumatológica, por ejemplo, y no está en tratamiento, hay que tratar esa enfermedad, ¿no? De repente por ahí disminuimos
el daño. Incluso hay incluye, como decía, a nivel tutorial de la de oro, ¿no? Hay una actividad procoagulante y antifibrótica, pero que al final pues, la fibrosis, si la inflamación está persistente, pues va a determinar que el paciente pues, se daña su pulmón. Como siempre, la liberación de toxinas, no profibróticas. Como todas las enfermedades hay que indagar, pues, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia, un buen examen físico, ¿no? Por ejemplo, el fumar tabaco no solamente da EPOC, ¿no? También puede dar PIF, ¿no? Puede dar fibrosis parcheadas, ¿no? El término EPIF engloba pues, a las enfermedades que hacen un compromiso difuso, ¿no? Un compromiso difuso. ¿Cómo es que el paciente haya tenido un trauma, ¿no? Es una cicatriz y eso no es un EPIF, ¿no? Entonces el EPIF generalmente es un compromiso difuso, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, ¿no? Eso se habrán visto o incluso habrán visto sus placas, ¿no? La tuberculosis lamentablemente es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, y que por donde pasa deja daño, ¿no? Deja daño permanente. Ustedes tienen, por ejemplo, una neumonía por neumococo, ¿no? Das antibióticos, baja la inflamación, un mes, qué sé yo, el pulmón se ve normal. En cambio, una tuberculosis dejó cavernas, dejó áreas fibróticas, ¿no? Entonces, hay gérmenes pues, que dañan de forma permanente, ¿no? Disnea, ¿no? Disnea es esfuerzo y por lo general esto seca, ¿no? A diferencia del EPOC, que es una enfermedad con tos productiva, ¿no? Va a haber una disnea lenta, progresiva, ya, que se asocia uno al mismo daño pulmonar o dos a la hipertensión pulmonar, ¿no? Nosotros tenemos una vasculatura pulmonar que es una vasculatura de alta o baja presión. Es de baja presión, ¿no? ¿Y por qué? Y eso sin hacer tanta ciencia, ¿no? Para que la sangre vaya de un lado a otro, tiene que haber un gradiente, ¿no? Entonces, la parte del pulmón tiene que la presión estar bien bajita para que la sangre que llega pueda ser empujada por el corazón, ¿no? O sea, el corazón bombea la sangre hacia los pulmones, ¿no? En la parte derecha. ¿Ya? Entonces, se supone que a nivel de corazón, las presiones que salen a nivel de corazón deben ser mayores a la presión que está en los pulmones para que pueda, ¿no? ¿Y qué pasa con el EPIP? ¿Qué pasa con el EPOC? Producen daño vascular también, ¿no? Entonces, poco a poco va produciendo hipertensión pulmonar. Entonces, el corazón va a tener que tratar de bombear con más fuerza, ¿no? Y ahí se dañan los pulmonares, empieza a haber hipertensión pulmonar, se daña la parte derecha del corazón, ¿no? Formaba de pacientes incurgitados probablemente. Un día hablábamos con los compañeros, la presión yugular no solamente es sinónimo de falla cardíaca, ¿no? Yo tengo una masa, un tumor o algo que presiona acá las cavas, me va a producir pues, una infiltración yugular marcada, ¿no? Entonces a veces es un poquito más minucioso buscando enfermedades, ¿no? Y bueno, los pacientes a la larga hacen hipertensión pulmonar, dañan el hemicardio derecho, dilatan al corazón y el paciente resulta fibrilando, ¿no? Hacen fibrilación auricular, de fibrilación auricular hacen tromboembolias y el paciente hace su ACV, ¿no? Eso lo vemos muy a menudo en nuestro medio. La fibrilación auricular, les habrán dicho, es la arritmia cardíaca más frecuente, ¿verdad? Y en nuestro medio hay cantidad. En nuestro medio hay cantidad. Hay gente que no sabe, ¿no? Generalmente población adulta, todavía tenemos población longeva en estos tiempos que ha cocinado bastante con leña, ¿no? Y todavía hay, ¿no? Hay gente en el campo todavía toda su vida pues cocina con leña, ¿no? Y daña sus pulmones, ¿no? La gente se dedica, los varones, a la agricultura, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos
hacemos un screening, de repente radiográfico, póngase en una población del campo, vamos a encontrar bastante pacientes con fibrosis pulmonar o pacientes crónicos y algunos ya con daño cardíaco, ¿no? Ese es el camino de las enfermedades de tanto pulmonares y del corazón, ¿no? Están muy relacionadas, ¿ya? Muchas veces los pacientes en su etapa inicial a veces son asintomáticos o no se dan cuenta, ¿no? A veces se dan cuenta cuando ya a subir las escaleras empiezan a tener disnea, ¿no? Caminan y empiezan a cansarse más rápido, ¿no? Por ejemplo, si el paciente dice, doctor, no sé qué me pasa últimamente, camino un poco y ya me estoy cansando. Y mira sus uñas rapidito, ¿no? Si tiene uñas servido, eso es crónico, ¿no? ¿Desde cuándo lo tenga? Los pacientes con neumoconiosis de minero de carbón, ¿no? Hace poco tuvimos 3 quemados, ¿no? De minería ilegal que venían de Bapamarca, ¿no? 3 gran quemados, ¿no? Tenía una explosión. Y no saben cómo se mete el carbón a los pulmones. Pasaron semanas y seguía saliendo el carbón por el tubo, ¿no? Tan probado. Puede haber dolor torácico, puede haber dolor de tipo pleurítico, al final se daña todo, que se fibrosa, no solamente el pulmón, porque empieza a fibrosarse la misma pleura, ¿no? Mira, acá nos hablan un poco de las manifestaciones clínicas y nos ponen fibrosis pulmonar en específica, ¿no? O idiopática, entre la quinta y la séptima década de la vida, ¿no? 2/3 de los casos en mayores de 60 años, ¿no? Lentamente progresiva, algo similar que el EPOC, ¿no? A la exploración física, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué tipo de estertores se encuentran en una fibrosis? ¿Ah? Crepitantes. Crepitantes. ¿Qué van a encontrar? Crepitantes. Van a encontrar sus crepitantes, ¿no? Hay que repasar la fisiopatología. ¿Qué es el subcrépito? ¿Qué es el subcrépito, no? El subcrépito es compromiso de área, más que todo de la parte terminal del árbol bronquial anterior a los alveolos, ¿no? El crépito generalmente se produce por la apertura brusca que hay de líquido, inflamación dentro del alveolo, ¿no? Es como si abriera un globo con agua, ¿no? Suena, ¿no? El crépito es bien fino, ¿no? El crépito es bien fino, se asemeja al frotar, se dice, el cabello, ¿no? Ese sonido que hace. En cambio, el subcrépito es un sonido menos agudo y es más grave, ¿no? Lo comparan pues al sonido que se hace al despegar el velcro, ¿no? ¿Saben qué es el velcro? ¿Qué es el velcro? Pégate las gorras, pues ustedes a veces van a escuchar ese sonido y es el típico sonido de los pacientes con fibrosis pulmonar. Los subcrépitos no se escuchan más en la expiración. Sí. Y por ejemplo en la descripción de la semiología del EPI decía que son crepitantes más en la fase inspiratoria. Bien, por eso le decía, ¿no? La idea es entender por qué se produce, ¿no? Entonces, el crépito, tenemos un alveolo que está con líquido, que está con inflamación, ¿no? Entonces, si el paciente tiene en la inspiración, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Se abre de manera brusca, ¿no? Y también se colapsa de manera brusca. Y eso se va a transmitir en un sonido, ¿no? Al final puede incluso ser tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria cuando el compromiso es severo, ¿no? Porque no solamente significa la apertura brusca, sino también el colapso brusco, ¿no? Y
tiene que ver también, hablábamos que es una enfermedad restrictiva, ¿no? Es una enfermedad restrictiva, ¿no? En cambio, en el EPOC, por ejemplo, ¿qué escuchamos en el EPOC, por ejemplo? En el EPOC, ¿quiénes están? El enfisema, ¿quién más? Está la bronquitis crónica, ¿no? Y hay una patología aguda que no está dentro de ese diagnóstico sindrómico, es un compromiso agudo, es el asma, ¿no? Es el asma, ¿no? Y el asma, ¿cuál es el problema del asma? ¿No? Es agudo, por eso generalmente viene por temporadas, ¿no? Por eso no lo incluyen dentro del EPOC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el EPOC el asma está exacerbado? Se cierra el bronquio, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Sibilante. ¿Y en qué fase lo encontrarán en sibilante? ¿Dónde se produce más el problema? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire trata de salir con un bronquio cerrado, ¿no? Y por eso silba, ¿no? Entonces, un poquito de más o menos relacionarlo con la fisiopatología, ¿no? En cambio, en el otro es un problema restrictivo, no tiene tanto ese problema, ¿no? Esto, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esto ya es un caso ya avanzado. Entonces, ustedes ven esto, ya, eso viene. ¿Qué significa encontrar dedos en palillo de tambor? Hipoxia crónica. Por ejemplo, en ese paciente que tengo con lupus, hay pacientes crónicos, tienen sus uñas, un vidrio de reloj, ¿no? Miren, la hipoxia crónica, ustedes, no sé, pediatría, yo hago pediatría, ¿no? Yo tengo un casito ahí, por ejemplo, de un niñito de 3 años. 3 años con uñas en vidrio de reloj, palillo de tambor, ¿no? Que tenía una cardiopatía congénita, hipoxia crónica. Entonces, cuando la hipoxia es severa, por algún motivo esto también se forma de manera rápida, ¿no? Lo habitual es que nosotros vemos en los pacientes adultos, ¿no? Que ya empiezan con, ¿cómo se llama? Estrangulamiento de la uña, ¿no? Y da la forma así, pues, un poco curva, ¿no? Y por eso le llaman el vidrio de reloj, ¿no? Ahora ya no lo utilizan, pero reloj. Etapas más avanzadas. Miren, esta imagen nos revela más o menos el EPOC y la fibrosis, ¿no? Son los dos grandes grupos de enfermedad, las dos al final son discapacitantes, las dos al final se vuelven constantes, ¿no? El EPOC hasta cierto punto puede ser reversible, ¿no? El EPIC, dependiendo de qué enfermedad es y pueda ser tratada, ¿no? También igual, ¿no? Miren, el EPOC generalmente, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? En el EPOC hay un atrapamiento del aire, ¿no? Como les decía, ¿no? Se cierra el bronquio y el aire ya no sale, ¿no? El aire ya no sale. Y por eso tienen un tórax, por lo general, un poco en tonel, ¿no? Le sacan una placa y la placa que van a ver, miren, las costillas van a estar de forma horizontal, ¿no? Los diafragmas se van a aplanar, ¿no? ¿Por qué? Por la retención de aire, por la retención de aire. Esto es un paciente crónico, por decirlo más o menos intermedio, ¿no? Porque un paciente crónico ya muy avanzado, al final los pulmones empiezan a reducir. Ya ustedes van a ver tomografías de pacientes con EPOC, donde ya el pulmón empieza a reducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a destruirse, ¿no?
en el enfisema, por ejemplo, ¿no? Van a haber áreas enfisematosas, ya no hay pulmón, ¿no? Entonces esas áreas a la larga van haciendo que el pulmón se reduzca, ¿no? Y es más, o sea, hay casos, como decía, combinados, ¿no? Entonces, esta placa, por ejemplo, un paciente con EPOC, también puede ser la placa de un paciente con asma, ¿no? Igual. Pero acá miren, acá vemos ya aparentemente ya un corazón grande, ¿no? Un corazón grande. Entonces, las placas hay que correlacionarlas, ¿no? Por ejemplo, yo veo un paciente con una placa hiperaireada y veo ya un corazón enorme, ¿no? Entonces ya se me prende el foco y digo, ay, este paciente tiene un buen tiempo con su daño pulmonar, ¿no? Ya debe estar produciendo. Entonces acá, por ejemplo, en rayos X ustedes habrán visto, ¿no? En las radiografías simples, ¿no? Hay curvaturas, ¿no? ¿Cuántas curvaturas hay al lado derecho? ¿Cuántas curvaturas hay al lado izquierdo? Entonces cada curvatura representa una estructura, ¿no? Un vaso o la parte del corazón, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, miren acá, por ejemplo, el cursor. Acá hay una curvatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué curvatura es esta? Es la aorta, ¿no? Acá también, ¿no? Ahí está la aorta, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, esta parte abombada, ¿no? Por ahí está la pulmonar, ¿no? Entonces uno radiológicamente da más o menos a este paciente está haciendo hipertensión pulmonar, ¿no? Veo cavidades cardíacas derechas grandes, el paciente ya está haciendo hipertensión pulmonar. No es el diagnóstico estándar, pero uno ya lo intuye, ¿no? Veo un corazón grande, veo una pulmonar grande, ¿no? Lógicamente la pulmonar tiene que tener su presión para confirmar el diagnóstico, pero uno ya va intuyendo, ¿no? En cambio, los pacientes con fibrosis, ¿no? Ahí no hay atrapamiento aéreo, ¿no? Los pulmones se van dañando, igual los pulmones cada vez se van reduciendo más, y acá no va a haber atrapamiento aéreo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, sus costillas están oblicuas, ¿no? Los espacios entre cada costilla no es mucho, miren acá sí, ¿no? Se vuelven las costillas horizontales y el espacio entre costilla y costilla se vuelve más amplio, ¿no? Acá dije, ¿no? Todo es crepitantes tipo velcro, ¿no? Y bueno, miren, esta es una placa de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. No sabe qué causó, pero miren el daño que produce. Se ve, ¿no? Se ve muy blanco. Hay dos vinitas a las ventanas. Pero bueno, miren, es un pulmón con un compromiso intersticial difuso, ¿no? Difuso. ¿Qué daño es? No se sabe. Acá tenemos otro paciente con fibrosis idiopática. En las placas hay que ver una placa que después hay a propósito, ¿no? Por ejemplo, acá la fibrosis aparentemente se ven las partes basales nomás, ¿no? Pero depende de qué tan buena es la placa, ¿no? Esta placa estará bien tomada. ¿Por qué está mal tomada? ¿Es antero posterior o postero anterior? ¿Es antero o postero? Es una placa, por ejemplo, antero posterior. ¿Qué les ayuda a decir si es antero o postero anterior? Escápulas. Por ejemplo, nosotros en la UCI todas son antero-posteriores, ¿no? Los que han entrado habrán visto, no entra el señor que va a tomar las placas, entra con su portátil, lo levanta el paciente, pone su chasis atrás y ¿cómo se llama? El equipo está delante, ¿no? Delante. El paciente está así, por ejemplo. En cambio, las postero-anteriores generalmente lo hacen a los pacientes que pueden pararse, que pueden ponerse de pie, y ellos más bien los hacen ponerse así, ¿no? Entonces se abren las escápulas y van hacia
afuera. Entonces acá las escápulas están adentro, están afuera. No se ve, pero sí está adentro, ¿no? Sí está un poquito ahí. Una tomografía, ¿no? Bien. Observación aguda de la enfermedad intersticial. Entonces miren cómo se ha dañado, ¿no? Y ustedes ven por acá unas zonas que ya están con panalización. Acá ustedes están tibios en esto, ¿no? Panalización. Miren, no solamente daño, ¿cómo se llama? Hidrótico, ¿no? Miren, bronquiectasis también. Las bronquiectasis están dentro de quién? ¿Qué enfermedad? Nosotros tuvimos. Miren acá igualito, ¿no? Miren cómo los bronquios se van dilatando y por acá hay fibrosis. O sea, al final hacen cuadros mixtos, ¿no? O sea, es que no hay algo que diga estrictamente, hoy tú respeta la parte alveolar y no le hagas daño, ¿no? Al final, al dañarse el tejido del sostén se va a dañar todo, ¿no? Por ejemplo, acá hay áreas, ¿cómo se llaman estas áreas opacas? Vidrio esmielado se ve tanto en patologías agudas como en patologías crónicas. Acá, por ejemplo, el pacientito expuesto a asbestosis, ¿no? Tenemos por acá ya daño intersticial. La miodarona, ¿no? La miodarona produce fibrosis pulmonar. No sé si alguien presentó un casito con amiodarona. Y acá es año así o no. Tengo un casito ahí, un paciente que hizo fibrosis pulmonar por la amiodarona. Entonces, lo que pasa es que es un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este paciente y me hace daño cardíaco, empieza a fibrillar, le doy estirometálicos, le doy beta-block, no lo puedo controlar. Al final, ¿en qué termina? Amiodarona, ¿no? No saben que la amiodarona más fibrosis va a dar al paciente, ¿no? Entonces, hay que es una de las partes que también muy poco en la práctica se hace, ¿no? De la interacción farmacológica, ¿no? Ustedes van a ver pacientes con una listaza de fármacos, ¿no? Tiene, qué sé yo, tiene fibrosis, tiene falla cardíaca, o está con espasmo, utilizo de forma antagónica agonistas beta y por otro lado beta-block. Entonces, ¿por qué? Porque le dan un agonista beta, por ejemplo, porque hizo espasmo, qué sé yo, ¿no? Y le doy un beta bloqueador porque tiene falla cardíaca. Y de repente el espasmo ni siquiera es pulmonar, a veces asma cardíaca que llamamos. La misma congestión pulmonar produce un cuadro similar a un espasmo, ¿no? Que llamamos asma cardíaca. Miren cómo se destruyen los pulmones. Miren, por ejemplo, yo veo a este paciente, ¿no? ¿Ya? Está delgado, ¿no? Y onicomicosis. ¿Qué pensaría? ¿Ah? ¿Qué pensaría? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pensaría? ¿Han visto la doctora Indira ha salido a decir que hay cuántos casos de VIH en la mancha? ¿Qué enfermedad infecciosa produce un cuadro intersticial inmunoprometidos? Hemocitis virodentia. Produce una placa espectacular, ¿no? Muy bonita, así, bueno, para nosotros, no para el paciente, ¿no? Que a veces se confunde con edema agudo, ¿no? Hace un compromiso alveolar intersticial. Es una de las presentaciones de los patrones de la hemocitis. Entonces, todos por ahí medio que ustedes tienen que escuchar pues, todo lo que hay, ¿no? Es todo lo que dan. Esta placa, por ejemplo, parece una hemocistosis, ¿no? Pero miren lo que les decía, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática más enfisema. Uno es una enfermedad obstructiva y otro es una enfermedad restrictiva. ¿Dónde está el enfisema? ¿Dónde está el enfisema? Todo, ¿no?
miren, ya no hay tejido, miren. ¿Por qué se ve negro? Porque el tejido está destruido, acá no hay tejido, miren. Acá no hay tejido, acá no hay tejido. O sea, y esto a la larga, ¿qué es lo que va a hacer? El pulmón se va a colapsar, ¿no? Ya no hay tejido de sostén, el pulmón se va viendo. Entonces, la presentación clínica dependerá también de la progresión de la enfermedad. Yo puedo ver un paciente con tórax agumbado, de repente me quedo pacientes que están iniciando una ataque intermedio, pero ya en los pacientes muy avanzados ya se van a ver los pulmones reducidos. Miren cómo se destruye el pulmón. Miren cómo se ve la radiografía, ¿no? La radiografía pareciera que está mal tomada, ¿no? Se ve negro todo, ¿no? Pero no es que esté mal tomada, sino que ya no hay tactos fibrosos, se han destruido, no hay tejido de sostén. Esto es un enfisema, ¿no? Esto es un enfisema, ¿no? Miren cómo se ve en la misma placa, ¿no? Por acá algunos tactos fibrosos, ¿no? Es una combinación, miren. Incluso hay gente que tiene la costumbre, o médicos que tienen la costumbre, y cuando ven un paciente crónico que colocan, ¿no? Van a ver en la historia, que pide poco, ¿no? Van a ver, ¿no? Que pide poco, pone, ¿no? Entonces no es descabellado, ¿no? No es descabellado, dice, no, o ese pido es por, no, mentira, está más avanzada, acá se demuestra que no es así, ¿no? Acá tenemos una placa similar, miren, la parte fibrótica y las partes sintematosas, ¿no? No hay tejido. Por acá algunas áreas, ¿cómo se llama? Sintematosas. Igual la placa miren se ve negra. Acá es otro, ¿no? Otra combinación, igualito, un paciente de 73 años. Tiene fibrosis pulmonar y por acá ya hay zonas destruidas en fisiomatosas, ¿no? Se ve más negro. Acá también, miren, zonas fibróticas, acá incluso hay bronquiectasias, ¿no? Hay bronquiectasias y bueno, es un paciente que ha tenido otros compromisos, ¿no? Es más, póngase pues que hay un paciente fumador, ¿no? Le da su poco, pero al mismo tiempo sea, qué sé yo, carpintero, soldador, las dos cosas se van a dar, los compromisos se van a dar. Acá igual, es una tomografía del paciente con fibrosis pulmonar idiopática, incluso acá mira hay panalización, ¿no? Hay panalización, por acá hay bronquiectasia, acá hay panalización. Las pruebas espirométricas que ustedes ya mencionaron, y bueno.